La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 y 17. Biblia Abierta. Este y todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, tu cita es con Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la Iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad. Tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la Iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la Iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo. La bendición de nuestro Dios sea con cada uno de nuestros televidentes. Gracias a nuestro Padre Celestial, estamos abordando nuestro segundo tema, nuestra segunda presentación, y como es digno de hacerlo, poder elevar a nuestro Dios las acciones de gracias por esta bendición con la que ahora podemos contar cada uno de nosotros. Quiero invitar a nuestra amable audiencia, pues rápidamente, como es sugerencia de nuestro programa, poder venir y tomar su escritura, sentarse frente a su monitor y luego poder expresar el deseo de compartir la palabra de nuestro Dios junto con nuestra familia. Así que, tomando en cuenta que han de tener Biblia en sus manos y la familia ya muy presentada frente al monitor, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, tal como lo es el título de nuestro programa, A Biblia Abierta. Vamos a colocarnos en presencia del Señor. Invito a que ahí, en la intimidad de sus hogares, puedan ustedes también inclinar su rostro y nos encomendamos al Padre. Bendito Dios, Padre Santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia, venimos delante de ti, oh Dios, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, la muy buena bendición de contar contigo y de presentarnos frente a nuestro inmenso auditorio televidente, quien ahora disfrutará de un segundo programa en el cual se expresará tu palabra tal como está escrita, para poder aprender de ella, para poder educarnos, para poder formarnos, pero luego para llevar a la práctica, como es digno de poderlo hacer con cada parte estudiada. Eterno Dios, bendiga a la familia ahí donde se encuentra, bendiga a los padres, bendiga a los hijos, bendiga a nuestros hermanos en Cristo, bendiga a aquellas personas aún que no han conocido de ti, pero que ahora son parte en este programa porque están frente a sus monitores para seguir el curso de la enseñanza de esta tarde. Gracias, Padre, por bendecirnos. Te pedimos bendigas este canal y su señal
donde quiera que se sintonice, para que pueda ser de mucha utilidad, mayormente a las almas que están necesitadas de tu verdad. En Jesús nuestro Salvador, te oramos y damos las gracias. Amén. He aquí ahora el momento en el que nos presentamos con nuestro tema de hoy y la enseñanza para esta hora de la tarde, en este día viernes 24 de mayo. Lo vamos a titular, después de familiarizarnos con la lectura en la que quiero que hoy nos concentremos. Quiero que vayamos a las Escrituras, así como es nuestra costumbre el poder venir a la palabra de nuestro Dios y poder presentar a Biblia abierta la exposición de su palabra. Quiero llevarles al libro de Mateo, en el capítulo 17. Mateo capítulo 17, del verso 1 en adelante. Considerando que le tienen, leeré. Ustedes sigan la lectura conmigo. Y a su letra dice, Mateo capítulo 17, verso 1 en adelante. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Tenemos con nosotros el mensaje de nuestro Dios y específicamente quiero que nos concentremos en el verso 5. El verso 5, en su última parte, hay una expresión que surge de la voz que salió, o de la voz que salió de entre la nube. Yo sé que nos hemos familiarizado con ella, yo sé que tenemos mucho tiempo de conocerle, pero en este momento nos va a servir como título para nuestro tema. Una de las expresiones encontrada ahí en su último renglón es, a él oíd. Ese es nuestro tema de hoy. A él oíd. Entiéndase él aquí por la persona de Jesús. Por lo tanto, lo que está diciendo la voz desde la nube es que hay que escuchar a Jesús, que es el que tiene la autoridad, el que tiene la potestad, el que tiene el dominio, está sobre todo principado. Por lo tanto, este es un claro mensaje. Hoy nos encontramos con un bellísimo mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y es que la orden de parte de nuestro Dios es que podamos ahora acudir a escuchar a Jesús. Nótese, es una presentación bastante única la que vive Pedro, la que vive Jacobo, que es Santiago a la vez, y la que vive Juan. Y es bastante particular porque es la segunda vez, por lo menos es lo que encontramos en la palabra de Dios, es la segunda vez en la que Jesús los aparta del grupo y los lleva. La primera vez, recuerdo, fue cuando sanó a la hija de Jairo y los apartó y solo entró con ellos al cuarto. Y esta es la segunda vez que lo puedo encontrar registrado. Pero lo interesante de todo esto es que la voz desde la nube dice, a él oíd. Esto descarta cualquier otra personalidad, cualquier otra voz, cualquier otro profeta, cualquier otro mediador, cualquier otro guía religioso o espiritual que se coloque en calidad de mensajero. Solo será válido si este es a partir de Jesús. Si este no va de acorde con las palabras de Jesús, entonces difícilmente se podría oír. Notemos aquí, cuando Jesús los aparta y sucede algo sobrenatural, algo maravilloso, dice que estaban en este monte y de pronto una luz los cubrió, los rodeó y desde la nube salió esta voz que dijo, a él oíd. Esto en el lenguaje bíblico para los cristianos de hoy, para los amantes de la palabra de Dios, para aquellos que realmente queremos escuchar la voz
de nuestro Dios, debemos saber que la única vía, la única voz aceptable para escuchar es a Jesús. Esto es lo que nos dice el Padre, a Él oíd. ¿Saben? Es bastante importante notar algunas particularidades. Si notamos en el versículo 4, Pedro está muy asombrado, bastante sorprendido, bastante maravillado. ¿Por qué? Bueno, seguro he escuchado hablar mucho de Pedro, he escuchado hablar mucho de Elías. Viene de una cultura donde han tenido un mediador en su pueblo, como también viene de una cultura donde han tenido profetas de Dios en su pueblo. Pero se encuentran ahora en el momento donde están con Jesús. Y Pedro expresa, esto es maravilloso que estemos aquí. Y se lo presenta a Jesús. Y le dice, Señor, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, es decir, 3 chozas o 3 casas. Quería atender a los 3. Y dice, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Como decir, bueno, tenemos al representante de los mediadores o a la primera persona de la ley. Tenemos a los representantes de los profetas, en este caso Elías, podríamos colocarlo en esa calidad. Y te tenemos a ti. Y qué bueno es para nosotros. Esto es algo maravilloso. Vamos a atender a los 3. Dice el verso 5, me llama mucho la atención cuando en su primer renglón dice, mientras él aún hablaba. Justamente Pedro está diciendo estas palabras. Justamente Pedro está diciendo que hay que atender a los 3. Cuando dice, de la nube sale una voz que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Por qué escuchar a Jesús? ¿Por qué a Jesús y no a Moisés? ¿Por qué a Jesús y no a Elías? ¿Por qué a Jesús y no a otro que venga incluso en nombre de Dios? Específicamente por lo que dice la voz. Porque en este es en quien hay complacencia. El Padre se complace cuando se escucha a Jesús. Es quien llena, es quien satisface, es en quien ha depositado su voluntad. Esto debe ayudarnos mucho. ¿Sabe? Hoy en día podemos estar escuchando de Dios. Y hoy en día podemos escuchar a hombres y mujeres. Y no está mal que se dediquen. Pero debemos saber que la única voluntad absoluta de parte del Padre para con nuestro tiempo es escuchar a Jesús. Así que todos los que proclamemos su mensaje tiene que ser a partir de Jesús. Si no es de acuerdo o conforme a las palabras de Jesús, entonces vamos a estar desfasados. Estaremos fuera de la ecuación, fuera de la voluntad de Dios. Porque todos los que proclamemos el mensaje de nuestro Dios debemos saber que tiene que ser a partir de Jesús. Porque es la única complacencia, es la única satisfacción, es del único en el que el Padre se complace. Amigo que me escucha, hermano que ahora está muy pendiente de nuestra enseñanza, ¿estamos escuchando a Jesús? En la iglesia, ¿es la voz del Señor la que se escucha? En nuestra familia, ¿es la voz del Señor la que se escucha? ¿Estamos obedeciendo o estamos siguiendo el mensaje de Jesús? ¿O nuestro oír está depositado o confiado en la voz humana, en los mandamientos de hombre, en la doctrina de hombre? Si esto es así, tenemos que recapacitar, tenemos que reconvenirnos y colocarnos en la posición que es correcta. El Padre dio orden, incluso en medio de Moisés y en medio de Elías. Estando presentes Moisés y Elías, ¿sabe? Moisés hizo un papel muy importante y como siervo de Dios está muy excelente. Sé que conocemos mucho de él. Elías, por lo consiguiente, a tal grado que no vio la muerte, al estilo de cómo es común entre los humanos. Pero eso no significa que ellos tengan que seguir siendo escuchados como mensajeros de Dios. El único mensajero de Dios, la única voz aceptable por Dios, reconocida por Dios para nuestro tiempo, es la de Jesús. Así que en nuestra iglesia
en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros mensajes. Tenemos que asegurarnos que es Jesús a quien estamos escuchando y no la voz de un hombre o la doctrina de un hombre o la idea de un hombre, mucho menos el querer seguir o continuar con Moisés, obedeciendo la ley, obedeciendo los mandamientos ordenados por Moisés. No es a él a quien se dijo a él oír, o seguir viviendo de las profecías, o seguir viviendo al estilo profético. No es a ellos, es a Jesús. Allí estaba Elías, allí estaba Moisés, y en medio de ellos se dijo, a Pedro se le interrumpió su participación y se le dijo, a él oíd. ¿Sabe? Esto es muy interesante, porque a más de que se dijo a él oíd, y se dijo porque en él hubo complacencia, sus discípulos estaban maravillados de esto. Y Jesús dijo, no vayan a decir a nadie nada, sino hasta que resucite. ¿Por qué? Porque todavía hacía falta algo. Y lo que hacía falta era el poder terminar con la participación de Moisés, con la participación de los profetas. Ahora entiendo cuando las escrituras en Lucas 16 me dice, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Como decir, Moisés y la línea de profetas se quedó hasta Juan. Eran hasta ahí. Porque desde ese momento hacia acá, es decir, desde ese momento hasta el día de hoy, es a Jesús a quien estamos escuchando. Es el reino el que se está predicando. Ya no es Moisés, ya no son los profetas, ya no es Elías, ni ninguno de sus contemporáneos. Ahora es con Jesús. Por lo tanto, hermano, ¿sabe? El mismo Moisés explicó, y el mismo Moisés dijo, mucho antes de que desapareciera como mediador, en funciones de su cargo como mediador del antiguo pacto, o en sus funciones como mediador de la ley judía, Moisés dijo que se levantaría este profeta, refiriéndose a Jesús, y que cuando se levantaría se debería escuchar a él como se escuchaba en su tiempo con Moisés. Revíselo conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Note a Biblia abierta. Quiero llevarle a Deuteronomio, Vea conmigo Deuteronomio, para que nos informemos. Deuteronomio capítulo 18. Ahí con su Biblia, sé que usted también está buscándole junto a mí. Deuteronomio, quinto libro de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés lo dijo, mucho antes de que se cancelara su periodo, Moisés lo expresó. Y vea conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 18, en el verso 15, considerándole tiene, leeré y usted sigue la lectura conmigo. Y a su letra dice, note cómo dijo Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, o sea, como Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Escuche esto, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este grande fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: ha hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Si notamos, ahora entiendo por qué no se incomoda Moisés cuando en la transfiguración y que Jesús cambia su aspecto. ¿Y por qué toma las palabras tan normales? Bueno, porque Moisés ya lo había dicho mucho antes de que Dios le pusiera fin al Antiguo Testamento. Cuando Moisés estaba en función de su cargo como mediador, le dijo al pueblo judío: el Señor les levantará profeta, y a él van a tener que oír. Revisen muy bien el versículo 15 en su último renglón. A él van a tener que oír en todo lo que les hable. Además de ello, en el versículo 18 vuelve a repetir: profeta les levantaré
Le dijo Dios a Moisés que le dijera a Israel, de en medio de sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Si Moisés lo dijo, ¿por qué yo tendría que estar escuchando a otro? ¿O por qué tendría que seguir escuchando a Moisés? Si más bien Moisés mismo dice, va a venir uno. Como profeta lo va a levantar Dios y van a tener que escucharlo en todo lo que les diga. Porque tendrá las palabras de Dios en su boca. ¿Sabe? Este está en calidad de profecía. Fue lo que Moisés profetizó. Allá lo que vemos es una confirmación. En Mateo lo que vimos fue una confirmación de la voluntad de Dios, de lo que había dicho en el pasado a Moisés. Cuando ya la iglesia se establece en Jerusalén, cuando Lucas recoge el dato en el libro de los Hechos, vemos estas mismas palabras de profecía, las vemos cumplidas. Revise conmigo, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Revise conmigo en el libro de Hechos. Está muy interesante. Ahora veamos estas palabras cumplidas. Las recoge Pedro, justamente uno de los tres que participó en la transfiguración o en la demostración. Aquí, en el libro de los Hechos, se presenta Pedro con estas palabras al pueblo y les dice, note conmigo, Hechos en el capítulo 3, Hechos en el capítulo 3, justamente en el verso 18, Hechos capítulo 3, versículo 18 en adelante. Le dará tiempo, sé que usted está junto a mí buscando las escrituras para que se cumpla la escritura, para que se cumpla el título de nuestro programa, Biblia Abierta. Si nos lo dice la Biblia, está muy bien. Aquí solo es cuestión de poder ir a la luz de la palabra de Dios para revisar, para conocer y para que indaguemos de la mejor manera. Note conmigo, Hechos capítulo 3, versículo 18 en adelante. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado. Escuche esto, está hablando del cumplimiento. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas. Todos los profetas habían hablado de esto. Que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que vengan de la gloria del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien decía necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Sí notamos? Estamos en el cumplimiento. Cuando la iglesia nació en Jerusalén en el año 33, aquel día domingo por las 9 de la mañana, con un número de 3,000 personas, su primer predicación el apóstol Pedro, junto a los 11, según nos relata el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Sabe? Se encuentra ahora con un segundo discurso en el pórtico de Salomón. Y justamente aborda esta enseñanza. Claro, es un cambio bastante brusco el que han dado. Tenían a Moisés como mediador, tenían la ley, tenían el Antiguo Testamento como pacto de obediencia. Pero ahora resulta que Jesús ha muerto, ha sido sepultado, ha resucitado y hasta ha ascendido al cielo. Cuando Pedro expresa esto, ya Jesús ha ascendido al cielo. Y le toca explicarle a los judíos, que son los que van a tener el mayor conflicto aquí. Pero le explica a los judíos y le dice, bueno, ¿a quién es que tenemos que oír ahora? Para que no se debatan entre por ratos con Moisés, por ratos con Jesús. O escuchamos a Moisés o escuchamos a Jesús. Qué bueno que fue Pedro, porque fue el que vivió la experiencia de cuando el Padre envió la voz diciendo, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia del oído.
Fue entonces cuando Pedro dijo: hermanos, se ha cumplido lo que ha sido anunciado por todos, note el verso 18, por todos los profetas. ¿Qué tanto? Si usted revisa el versículo 24, desde Samuel en adelante, desde Samuel hasta Juan el Bautista, anunciaron a Jesús y le dejaron ver al pueblo que era a Él a quien ahora se tenía que oír, que era Jesús quien traía ahora la voluntad del Padre, que el único medio para acercarse al Padre era Jesús, aunque los anteriores hayan hecho un buen trabajo. Es interesante, porque ahora podemos encontrarnos muy enredados con esto. Pero así, a Biblia abierta, entendemos a quién hemos de oír, a quién va a oír la iglesia, a quién va a oír el obediente de hoy. Y le dijo Pedro: judíos, que era el rato a quienes les afectaba más esto. Y dice: se ha cumplido el tiempo, lo que dijeron los profetas está cumplido. En el verso 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, refiriéndose a Jesús. Y dice: porque Dios habló por boca de sus santos profetas, vuelve a repetir, que han sido desde tiempos antiguos. Y algo muy interesante en el versículo 22, porque Moisés, y coloca a Moisés en su particularidad, quien gustó del mismo papel que juega Cristo, o en el que se encuentra Cristo con el nuevo pacto, mediador. Y le dice: Moisés, el mediador del primer pacto, dijo en aquel momento a los israelitas: el Señor nuestro Dios levantará profeta entre vuestros hermanos. Esto es lo que vimos allá en el libro de Deuteronomio. Se lo estamos comprobando. Muchos años después Pedro lo confirma. Y dice: a él oiréis en todas las cosas que os hable. Pedro solo está recordando las palabras de Moisés dichas a los israelitas muchos años atrás, en el 5.º libro de la palabra de Dios. Pero también está confirmando la experiencia que vivió, la que leímos en Mateo 17. Y a los mismos judíos se les dice: a él van a tener que oír ahora en todo lo que os hable. ¿Qué de Moisés? ¿Qué de los profetas? Bueno, tuvieron su espacio, tuvieron su tiempo, pero ahora es el tiempo de Jesús. Ahora el pueblo de Dios se deja guiar por las palabras de Jesús. Ahora el único a escuchar es Jesús. Note conmigo, verso 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe, amigo televidente que me escucha? Desde ese momento, desde el año 33 aproximadamente, que es el dato en que se recoge esto, desde el año 33 hacia nuestro tiempo, estamos escuchando a Jesús. Del año 33 hacia atrás, valía Moisés, valían los profetas, valía el antiguo pacto, valía la ley. Pero de la resurrección de Jesús hacia acá, ahora es Jesús. Ahora podemos entender por qué las Escrituras nos hablan de que en este tiempo es con Jesús que el Padre está tratando. ¿Quiere verlo a la luz de la palabra de Dios conmigo? Vayamos, abramos nuestras Escrituras. En la carta a los Hebreos, revise conmigo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, vea conmigo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Revise cómo se le dijo a los hebreos. ¿Quiénes son? Bueno, los judíos, los israelitas. La carta se denomina hebreos por la lengua que hablaban, bravo, por la lengua que habla, la lengua hebrea.
Y es a ellos mismos quien se les dice, porque son los que han tenido de parte de Dios siempre un mensaje. Siempre tuvieron un mensaje, siempre tuvieron mensajeros, diversidad de mensajeros. Pero en esta ocasión se les dice incluso cuál es la última voluntad de Dios. ¿A quién es que tienen que oír ahora? Hoy por hoy. Revise conmigo. Hebreos capítulo 1, considerándole tienen. Leeré, ustedes siguen la lectura conmigo y a su letra dice, Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Escuche esto. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Note, ¿cómo les presenta el escritor de los Hebreos? ¿Cómo le presenta a la congregación hebrea, es decir, a la población hebrea, a los hermanos que ahora están en Cristo, a los que a los que han salido del judaísmo o a los que han venido a la gracia? ¿Cómo les presenta esta nueva voluntad de Dios? Les dice, bueno, Dios ha hablado muchas veces. Recordemos algunas en las que siempre Dios ha dado a conocer su palabra, dado a conocer su mensaje, siempre ha tenido una palabra o un mensaje de salvación. Remontémonos desde el Génesis. ¿Cuál era el medio para salvar en Génesis? ¿Cuál era la forma en que Dios estaba hablando? ¿Recuerda lo que se le dijo a la primera pareja? Le dijo, del árbol que está en medio del huerto no comeréis. La salvación en el tiempo de Adán y Eva, la salvación para ellos, era no comer del fruto que estaba en medio del huerto. Comieron, fracasaron. La forma de salvarse era no comiendo. Un poquito más adelante, en el tiempo de Noé, siempre Dios tuvo palabras de salvación. Siempre tuvo su voluntad. ¿Cuál fue su voluntad en el tiempo de Noé? Si recordamos, dice en el tiempo de Noé que entraran en el arca. El arca iba a ser la forma de salvarse. Era la voz de Dios en ese momento. La tenía Noé. Bueno, los que entraron al arca se salvaron, 8 para ser más claro, y junto a animales, ¿verdad? Ahí, más obedientes ellos. Y luego, después de Noé, tenemos en el tiempo de Lot, salir corriendo hasta la llanura. Y al llegar a la llanura, ¿verdad? Esperar del Señor. ¿Cuántos se salvaron? Cuando salieron de Sodoma y Gomorra iban 4. En el camino pereció la mujer de Lot por desobediente. Conocemos esa parte. Y ya liberadas del problema, liberados del fuego de Sodoma y Gomorra, pecaron las hijas, fallaron las hijas. Por eso es que las Escrituras solo reconoce a Lot como justo y dice, y libró al justo Lot. Solo se salvó uno. Luego tenemos a Moisés guiando al pueblo de Israel con la ley, con los mandamientos, y así sucesivamente. El asunto es que Dios siempre ha hablado muchas veces y de muchas maneras y en diferentes tiempos. El asunto es que siempre ha dado a conocer su voluntad. Nunca ha dejado al ser humano sin su voluntad. Esto indica que seremos inexcusables el día del juicio final. ¿Por qué? Porque siempre ha dado a conocer su palabra. Siempre ha tenido un método para salvarnos. Siempre ha tenido una forma para llevarnos a Él. Pero vamos a nuestro tema en el verso 2. Dice, en estos postreros días, entiéndase el lenguaje, en el lenguaje bíblico, en estos postreros días, por en estos últimos días, en estos momentos, ahora, en nuestro tiempo, en estos últimos días, dice, ¿por quién nos está hablando? Por el Hijo. Se cumplen las palabras de Mateo, capítulo 17, a el oído. Se cumplen las palabras dichas en Deuteronomio por Moisés, cuando dijo, le levantarán profeta y van a tenerle que oír. Pero también se cumplen las palabras que dijo Pedro a los israelitas en su discurso. Y dijo, se están cumpliendo hoy las palabras que dijeron los profetas y las que dijo Moisés.
el Señor nuestro Dios nos ha levantado profeta, es Jesús. A Él vamos a tener que oír en todo lo que nos mande. Y algo muy interesante que dejamos en el libro de los Hechos, ahí justamente en el verso 22 dice, y el alma, es decir, entiéndase la palabra alma ahí por la vida o la persona, y el alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. La palabra desarraigada en el lenguaje bíblico, mayormente en las palabras del griego, que es de donde se traduce, será arrancada con todo y raíz. Eso es lo que quiere decir. Será desarraigada del pueblo. ¿Quién? La persona, el humano o el alma que no quiera oír, dice, a ese profeta. ¿A cuál profeta? A Jesús. O sea que en realidad no nos queda de otra. O es Jesús a quien escuchamos, o ya perdimos todo. O es de Jesús quien nos dejamos guiar, o no tenemos nada. Porque si nos negamos a escuchar a Jesús en estos días, que no tenemos otra forma de acercarnos al Padre, que no tenemos otra forma para llegar al Padre, que no hay otro en quien se deposite la complacencia o en quien se deposite la voluntad de Dios, entonces estaremos perdidos. Dice, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos y amigos, o es Jesús o ya no es nadie. Porque si no, solo caeríamos, como dijo Jesús en el libro de Juan, cuando dice, si otro viene en su propio nombre, contando su propia historia, su propio testimonio, muchas veces a este reciben. Y yo que les tengo palabras de vida eterna, y yo que tengo la complacencia del Padre, y yo que tengo la satisfacción del Padre, no me quieren oír. ¿Sabe? Es de suma importancia que ahora usted y yo razonemos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Es a Jesús quien estamos escuchando en nuestras congregaciones. Es a Jesús a quien estamos oyendo. No olvide las palabras de la voz que salió de la nube. A Él oíd. Asegurémonos de que el que nos enseña, de que el que nos predica, el que nos ministra, el que nos sirve en la congregación, asegurémonos que nos está diciendo las palabras de Jesús. Asegurémonos que lo estamos escuchando a Él. Porque si no es de Él quien nos está hablando, entonces no nos está conduciendo como debe conducirnos. Por lo tanto, a la luz de la palabra de nuestro Dios, en estos últimos días ya no tenemos otro medio, por medio, valga la redundancia de palabras, por el que Dios nos puede estar hablando, o por el que Dios nos habla. Solamente es por medio de Jesús. Por lo tanto, es de suma importancia que ahora también nos detengamos y no queramos comportarnos como el caso de Pedro, queriendo darle cabida a todo aquel que se acerca en nombre de Jesús, y porque no queremos hacer sentir mal a nadie. Y Pedro dijo, hagamos aquí 3 enramadas. Sí, perfecto, los 3 están muy bien, qué bueno, esto es maravilloso. Sí, era maravilloso, pero no era el momento para quedar bien con los 3. Caben muy bien las palabras del Padre cuando dice, este es mi Hijo amado. Y revisando muy bien el texto decía, mientras Pedro aún hablaba. ¿Qué significa esto? Estaba Pedro, justamente no terminaba las palabras, y la voz le interrumpe, le dice, es a este que tienen que oír, Pedro. Pasó el tiempo de Moisés, pasó el tiempo de los profetas, como en nuestro tiempo. Pasaron todos esos tiempos, incluyendo aquellos que se levantan ahora como los enviados de parte de Dios. Bueno, pero a la luz de la palabra de Dios hemos visto que el único medio por el cual Dios deposita su voluntad y el único que tiene como canal hacia Él y el único en el que se complace y en el que autoriza a Él oír es a Jesús.
Así que cualquier otra figura religiosa, cualquier otra eminencia como hombre o como mujer de Dios, quedará por debajo de Jesús. Porque la única complacencia está en Jesús. Así que revisar muy bien a quién estamos escuchando. Aseguremos muy bien de que el que nos hable de Jesús. Porque sería la única forma en la que vamos por la vía correcta en nuestro tiempo. Y de esta manera nosotros también asegurémonos de que cuando expresemos el mensaje de nuestro Dios, expresemos el de Jesús. Y que vayamos en la línea de oír a Jesús. Por lo tanto, hermanos y amigos, es muy grato que hemos podido abordar esta parte. ¿Por qué? Para Moisés fue bastante importante anunciarlo. Para Pedro fue bastante fenomenal haberlo vivido, haberlo experimentado, al igual que Jacobo y al igual que Juan. Pero para nosotros mucho más. Mayormente cuando este ministerio de la predicación del mensaje de nuestro Dios, los ángeles quisieron participar y no se les permitió, porque estaba para nosotros los humanos. Entonces, si está para nosotros, hagámoslo bien. Hagámoslo como Dios lo ordena, oyendo a Jesús. Hagámoslo como decíamos en el estudio del viernes anterior, hablando como la Biblia habla, sin ir más allá de lo que está escrito. Una forma de hacerlo hoy en día, bueno, es solamente oyendo a Jesús, sabiendo que el único que me tiene el mensaje de salvación y el único que de verdad es camino hacia el Padre es su Hijo amado, en quien se complace. No es la única vez que lo dijo, ya lo había repetido muchas veces. En el tiempo de Juan se dijo: este es mi Hijo amado. En el tiempo de la transfiguración se dijo: este es mi Hijo amado. ¿Sabe? Es maravilloso saber que ahora la voluntad del Padre se deposita en el Hijo. Y si es el Hijo el que tiene la voluntad del Padre, entonces no tengo más que atender al Hijo, porque es el único que tiene la voluntad del Padre. Así que ahora esta importante enseñanza que se quede con nosotros, en nuestra mente y nuestro corazón, que se quede en nuestras congregaciones, que se quede en nuestras familias, que se quede ahí para recordar: en nuestro tiempo el único que tiene la voluntad del Padre es Jesús, y por el único que Dios nos está hablando es a través de su Hijo. Por lo tanto, es a Él que tenemos que oír. Si este mensaje ha llenado en su vida y le ha aclarado y le ha informado en esta tarde y le ha hecho reflexionar y le ha hecho interiorizar algunas verdades encontradas entre la explicación y la lectura, puede llamarnos a este nuestro canal. Ahí están los números de teléfono. Si quiere expresarse con este o con alguna participación particular, puede comunicarse a través del WhatsApp o a través de la línea telefónica. Estamos para escucharle y así nos entrega las apreciaciones sobre el tema de hoy: a Él oír. Mientras tanto, le dejaremos con una alabanza para honra y gloria a nuestro Dios. Mientras tanto, usted se comunica, estamos para atenderle. Su nuevo pacto en la gracia de la... Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad. Tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la
gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Muchas gracias a las personas que se están comunicando a través del WhatsApp. Gracias por sus deseos, por sus felicitaciones. Es maravilloso saber que pueden estar en sintonía. Y sobre todo, es maravilloso saber que a la luz de la palabra de Dios podemos revisar la explicación de su palabra. Y como decían, con un tema tan interesante como este, en medio de tanto hablar de nuestro Dios, tanta palabra, eso es bueno. Pero una de las cosas interesantes es que todo oyente y todo emisor de la palabra de nuestro Dios sepa que a Él es que tenemos que oír, por lo tanto los que hablamos de Él es que tenemos que hablar. Algo muy interesante es que muchas veces hablamos de nuestro Dios, hablamos de Jesús, pero no le dejamos hablar a Él. Queremos hablar solo nosotros, queremos lucirnos nosotros, queremos presentarnos nosotros. Hemos de entender que solo somos instrumentos en sus manos. Muchas gracias por esos mensajes, gracias por decir dónde nos están viendo. Y ahora no nos resta más que agradecer a nuestro Dios por habernos permitido participar en esta enseñanza de este día viernes. Así que mandamos un fraternal saludo a nuestros hermanos en Cristo, a cada televidente, a todos aquellos que todavía no llegan a los pies del Señor. Es momento de que vengan a escucharlo a Él, es momento de que se dejen guiar por Él, y extendemos una cordial invitación para nuestras reuniones como iglesia. También ofrecemos a estudios bíblicos personales, estudios bíblicos familiares, cursos bíblicos. Tenemos una gama de cursos bíblicos para que puedan someterse a ellos y poder entrar en el aprendizaje de la enseñanza de la palabra de Dios. También damos gratuitamente orientación de consejería cristiana para matrimonios
para padres e hijos y orientación psicológica para asuntos motivacionales, emocionales, depresión, ansiedad, estrés. Con todo esto ayudamos, la palabra de Dios también tiene respuesta para ello. Lo tratamos desde el punto de vista psicológico, pero sobre todo desde el punto de vista espiritual. Así que pueden acercarse con confianza, la Iglesia de Cristo está para servirles, para eso hemos nacido, para ayudar, ¿verdad?, a la humanidad, primeramente con su necesidad de salvación del pecado y seguidamente para continuar una vida nueva en Cristo. Y todos estos otros asuntos de los que se componen en la vida social, pues también los abordamos, pero así de la forma en como Dios también ha sabido ayudar a su pueblo. Así que también les invitamos para el próximo programa del día viernes, nuevamente por este mismo canal de la Estrella, a las 4 de la tarde, de 4 a 5, ustedes sintonícenos para que podamos una vez más tener el mensaje de nuestro Dios con nosotros, a Biblia abierta, ahí en nuestro hogar, compartiendo con nuestra familia frente a nuestro monitor. Y así gracias por dejarnos entrar en la intimidad de esos hogares y poder participar de la bendición de la palabra de nuestro Dios. Y sin olvidar la sugerencia, cada vez que nos acerquemos al viernes a las 4 de la tarde, nuestra Biblia, tenerla a mano, porque es la mejor forma de estudiar la palabra de nuestro Dios. Y es la mejor forma de garantizar que lo estamos escuchando a Él. Por lo tanto, Biblia abierta, ¿verdad? Si se puede, una libreta, un lápiz, para poder anotar las citas bíblicas y luego poder volverlas a repasar, convivir con nuestra familia, y de esta forma nos informaremos que estamos escuchando a Jesús y no al hermano fulano de tal. Por lo tanto, gracias, y también enviar un saludo al personal de Teleestrella, pues estamos en la antesala de la celebración del Día del Periodista, que se celebra en nuestro país el 25 de mayo. Por lo tanto, nos extendemos, ¿verdad?, a cada comunicador social, a cada periodista, a cada presentador de noticias de nuestro prestigioso canal. Les enviamos saludos en nombre de la iglesia, como también en nombre de su servidor, Jonathan Mejía, para que Dios bendiga su trabajo. Yo sé que la obra de periodismo, una vez entrado a ella, pues ya es de vida pública, pero es parte del sistema, es parte del trabajo. Dios bendiga entonces esa obra que realizan, y así también bendiga el hogar de cada uno de ustedes que estuvo hoy en sintonía con Biblia Abierta. Este es su hermano Jonathan Mejía, les saluda. Bendiciones, la paz de Dios sea en sus corazones. Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel, y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí estamos hoy unidos. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas
tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el